¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. La semana pasada abordamos este dificilísimo tema de la reacción que tienen o deberían tener los padres cuando uno de sus hijos o de sus hijas les expresan dudas sobre su identidad sexual. Escuchamos una de las voces, uno de los argumentos, que incluso fue tan lejos como decir que el Estado debería entrar para proteger los derechos de los niños en oposición a sus padres. Hoy hemos traído a las otras voces, a las voces que piden que el Estado y el resto de la sociedad no se metan con sus hijos. De esta manera, Espiral logra un equilibrio periodístico que es fundamental para abordar temas tan polarizantes y, hay que decirlo, tan espinosos y tan difíciles de resolver. Hoy seguimos con la discusión sobre familias e identidad sexual de los hijos. Comenzamos. Bueno, abrimos esta conversación, segunda conversación sobre familia y diversidad, en el ánimo de producir un periodismo lo más equilibrado posible. Tuvimos un programa la semana pasada que fijó una serie de posiciones. He invitado hoy a quienes tienen argumentos distintos, sobre todo a partir de la campaña, esta que está hoy en parabuses, en autobuses, de No te metas con mis hijos. Les agradezco muchísimo que estén aquí para compartir su argumentación. Y bueno, pues como es tradición en Espiral, les voy a pedir que ustedes se presenten. Mario Romo, comenzamos con usted. Gracias, buenas noches y un saludo a toda el teleauditorio que nos sigue en esta entrevista. Esperemos hacerla amena y rica para todos. Yo soy papá, soy padre de familia de 4 hijos, 3 mujeres y un varón. Soy esposo y soy profesor también. Doy clase en la Universidad de Anáhuac. Y desde hace muchos años ya, más de 25 años, he estado desde también distintas organizaciones de la sociedad civil, trabajando por las familias de este país. Muchísimas gracias, Mario. Y ahora le doy la bienvenida a Alejandra Diner. Alejandra, bienvenida. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Yo soy mamá también, soy académico de la Universidad de Anáhuac, pero también estoy en el Instituto Superior de la Familia. Estoy en varios lugares, soy conferencista, soy orientadora familiar, estoy preocupada por la familia, principalmente porque todos venimos de una familia y es importante que esa institución se mantenga sólida para que todos crezcamos bien y que la sociedad se desempeñe mucho mejor. Soy educadora perinatal, preparo a mujeres de escasos recursos para sus partos, para que no las violenten en los hospitales, y soy doctoranda en bioética, que estoy a punto de terminar. Te agradezco muchísimo que estés aquí, Alejandra, y le doy ahora la bienvenida a Rodrigo Iván Cortés. Me da mucho gusto estar aquí, poder compartir reflexiones. Soy papá, esposo, tengo 4 chamacos, 2 y 2 por aquello de la equidad de género. Y también me dedico a la cátedra. Tengo más de 2 décadas de catedrático del Instituto Superior de Ciencias de la Familia. También me he dedicado un tiempo a la cuestión de la representación popular. He sido regidor, diputado. En la sociedad civil he participado en varios frentes. En particular, hoy en día estoy en el Frente Nacional por la Familia y también dirijo el Instituto de Análisis de Políticas de Familia. Y bueno, pues soy un enamorado del tema de familia, de cómo ayudarla. Así que pues aquí estamos. Te agradezco muchísimo, Rodrigo, que estés acá, y le doy ahora la bienvenida a Fernando Zúñiga. Muchas gracias, pues un gusto saludar a tu auditorio, Ricardo. Yo soy hijo de familia, no he tenido la dicha de ser padre de familia. Soy egresado del CIDE, donde estuve cursando la licenciatura en Derecho. Tengo una maestría en la Universidad Panamericana y otra que estoy cursando actualmente. Me apasionan los temas de vida, familia, libertad religiosa, y pues comando los esfuerzos de un litigio estratégico desde este lado de la causa, ¿no? Desde un litigio que mira a la familia como pilar central, que mira a la familia con una perspectiva integral y que además puede ser, como lo decía Ale,
pues un complemento y un solucionador a muchos de los problemas. La campaña No te metas con mis hijos. ¿Quién me cuenta su origen, su intención y qué pretende? El año pasado, 2016, el 17 de mayo, el presidente de la República tuvo a bien presentar un paquete en el cual pretendía subordinar la política interior y exterior de este país a una sola visión, una ideología, que es la ideología de género. Estas medidas, que eran varias, iban desde el primero, reformar la Constitución mexicana para vaciar de contenido la institución matrimonial, para, por otro lado, reformar el Código Civil y hacer que el divorcio fuera algo fast track, unilateral, incausado, inmediato. Entre otras medidas, también decía que se tenía que garantizar la inclusión de toda diversidad sexual y la no discriminación en el modelo educativo mexicano, y también la revisión de toda norma municipal, estatal y federal para que estuviera acorde a la inclusión de toda diversidad sexual y no discriminación. En ese sentido, hay, por lo tanto, pues una cuestión que no fue conversada públicamente, no hubo un diálogo público, hubo una acción directa y además muy fuerte del presidente en ese sentido. Al día siguiente entregó la iniciativa de reforma constitucional al Congreso de la Unión. Al día siguiente también empezó un esfuerzo del secretario de Gobernación por cambiar las leyes, en varios casos constituciones de los estados de la República Mexicana, para que, así como estaba planteado en lo federal, se hiciera en lo local. Y esto generó, pues obviamente, un malestar fuerte. Sí, pero nada pasó. Ese es un buen punto. Bueno, una parte nada más, hay que decirlo, otras siguen su ruta. La única que se cayó y fue público y muy claro fue la reforma a la Constitución, que efectivamente Para incluir el matrimonio igualitario. Su propio nosotros decimos desnaturalizar la institución matrimonial, porque el matrimonio igualitario ya trae un sesgo para que sea bien aceptado públicamente. Son debates, vale, pero nuestra postura no es. El matrimonio ya era igualitario, pero nada más para decir una cosa, la que se cayó fue la iniciativa de la reforma a la Constitución. Las demás medidas siguen vigentes, entre ellas el meter, por ejemplo, a México en el grupo de 19 países a nivel internacional, que en todo foro internacional planteen la perspectiva de ideología de género y LGBT en los foros internacionales. Eso está ahí vigente, ¿no? A ver, ¿por qué? ¿Por qué se llama No te metas con mis hijos? Bueno, yo como mamá me gustaría platicar un poquito al respecto y sobre todo también como orientadora familiar. Es un tema de sexualidad, es un tema que nos están haciendo creer que la sexualidad es un derecho, cuando en realidad es un atributo natural que tenemos como personas, como naturaleza humana. Entonces, tú al confundir, sobre todo a la juventud y a los niños, de que es un derecho, estás haciéndoles creer que es un tema que tienen que ejercer. Eso es uno. Por otro lado, también están de alguna manera inmiscuyendo esta educación para que se lleve como masas, como si fuera un tema de totalitarismo, individualismo, pensando en que todos los niños son exactamente iguales en cuestión de su identidad como personas, cuando se está olvidando que son personas únicas e irrepetibles y que solamente en la familia les vamos a explicar esto tan íntimo que es la sexualidad humana. Entonces, cuando tú dices, no te metas con mis hijos, es que no se metan en el tema que es un privilegio de cada familia, educar en la sexualidad. Y luego un problema muy grande que hay, Ricardo, es que nos dicen, bueno, los papás no están preparados, entonces no los van a poder educar, entonces mejor que el Estado o que la escuela tome su lugar. Bueno, entonces yo les digo, bueno, si están tan preocupados por eso, entonces ¿por qué no educamos a los papás? Los papás vamos a enseñar a amar a nuestros hijos. Y si nosotros no tenemos esa oportunidad por alguna razón en nuestra vida, bueno, qué mejor que el Estado nos dé esa fuerza que ya tenemos, que nos fortalezcan en esa institución que es la familia, que ya funciona, pero no que desinstitucionalicen algo que no va a funcionar. Una de las preguntas más complicadas es, en efecto, ¿dónde debe entrar el Estado? ¿Dónde debe entrar la educación? ¿No? Permítame. ¿Dónde deben entrar los padres? Es un trazado. Y sí me gustaría dedicarle un buen tiempo a discutir eso. Déjeme nada más esa discusión pasarla
al siguiente bloque. Y ahora te preguntaría, el contenido de la campaña, ¿qué es lo que se está buscando? Yo creo que, Ricardo, aquí hay que centrarlo también muy bien desde la parte jurídica, sobre todo, que es la que te puedo explicar con mucha precisión. Existen tratados internacionales, ordenamientos a nivel constitucional en materia de derechos humanos, en donde existe un derecho de los padres o tutores a educar a sus hijos en sus convicciones éticas, morales, en sus más profundas creencias. Esto lo protege pues la Convención Americana para los Derechos Humanos, lo protegen instrumentos de derechos sociales, económicos y políticos, y lo protege también nuestra Constitución, desde el artículo 3º en combinación con el artículo 24. Entonces, ahí es donde se está reivindicando el derecho de los padres o tutores a educar a sus hijos, y se está poniendo en el centro de la discusión que esta ideología contraria maneja derechos que no son derechos, permíteme decirlo así. Es decir, manejan una propaganda de los mal llamados derechos sexuales y reproductivos. Con toda claridad lo hemos dicho, los derechos sexuales y reproductivos no existen porque no se encuentran en ningún instrumento vinculante para el Estado mexicano, son solo soft law de un grupo que ha tomado agenda en Naciones Unidas, y que al tenor de la legislación internacional no solo no son vinculantes, sino no son obligatorios, y se nos están presentando como si lo fueran. Y ahí es donde decimos, no te metas. Esa discusión, porque, a ver, en efecto, tanto las leyes mexicanas como los tratados internacionales protegen el derecho de los padres a educar a sus hijos. Ahora, como abogado, bien sabemos, Fernando, que los derechos siempre están en contradicción. O sea, la libertad y la igualdad, para decirlo claramente, siempre están en contradicción. Entonces, que haya derechos en contradicción no nos debería sorprender. En realidad es como cada Estado, cada juez, cada sociedad interpreta esa contradicción. Sí tenemos tratados internacionales que protegen frente a la discriminación. Y en efecto, una forma de discriminar muy frecuente es por orientación sexual. Se mata gente en África por orientación sexual, se mata en los países árabes. Es decir, no podríamos negar que eso existe. Entonces, la pregunta es, ¿qué haces cuando los derechos de los padres para educar a los hijos entran en colisión con la discriminación que los padres o incluso la sociedad, la escuela puede estar ejerciendo contra los niños? ¿Cómo resuelves esa Déjame contradicción? decirte una precisión, y aquí quiero ser muy enfático. Tú has centrado un tema en una aparente colisión de derechos con la discriminación. O sea, lo que nosotros estamos tratando de desmitificar primero es, no hay colisión de derechos con los derechos sexuales y reproductivos, porque estos no existen, no son vinculantes. Si hay un tema en cuanto a la igualdad, ahí el planteamiento es muy claro, no se está pensando en una generalización de la discriminación. El movimiento no está generando la discriminación. Marcar que existen diferencias no es discriminar, o sea, marcar que existen diferencias biológicas no es discriminar. Entonces, yo creo que hay que centrar muy bien la discusión, porque somos muy receptores de falsos dilemas, y creo que el grupo contrario lo ha planteado así, como si la defensa de la educación de los hijos fuera sinónimo de discriminación hacia los demás, cuando no es preciso. La educación de los hijos, como lo dice Ale, es una educación en amor, en integridad, en ver las diferencias, en el respeto, en la tolerancia. No tendría que haber esa complicación solo porque la dice el grupo contrario, ¿me explico? A ver, es que yo no lo colocaría en grupo contrario, no. Es decir, hay una contradicción. Me cuesta trabajo negar que la hay. O sea, como llamas, hay que llamar las cosas por su nombre. El momento en que han estado aquí sentados dos madres que tienen un matrimonio o se casaron porque lo permite la legalidad de la Ciudad de México, tienen hijos, entonces nosotros somos una familia, y llega el Estado y dice, no, tú no eres una familia. Pues sí, hay una discusión. Tú puedes decir que eso no es discriminación, pero cuando ellas dicen sí es discriminación, pues tenemos que atender el conflicto. Ya veremos cómo lo resolvemos, pero me parece difícil negarlo. Alejandra. Yo lo que veo aquí, lo que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, es el tema de la persona. No puede seguir pasando lo que estabas tú comentando en África, mismo en México, esa discriminación en contra de las personas que tienen atracción hacia el mismo sexo, porque son seres humanos necesitados de amor. Eso es bien importante y eso lo tenemos súper consciente. Lo que pasa es que yo creo que las formas no han sido las adecuadas. Lo que nosotros queremos es de alguna manera que no se impongan leyes que no existen. Esa es una cosa. O sea, que no se imponga esa ideología, que se le haga pensar a los niños que si hoy quieren ser niña, un niño, o que viceversa, eso está bien.
que eso es lo que se está imponiendo. Lo que nosotros queremos es de que se siga respetando a la persona, pero que no se usen estas palabras talismán, que nos están confundiendo también el juego de semántica. Utilizar la palabra género para decir que soy mujer, eso también es un juego, porque el género no es etimológicamente y pues de ortográficamente y todos estos temas, no se usa para yo decir que soy mujer ni que tú eres hombre. Tu sexo es hombre, mi sexo es mujer y somos el género humano. Entonces todas estas palabras se están inmiscuyendo, se están metiendo como humedad entre las paredes de una casa desde hace ya décadas que nos está confundiendo. Ya los jóvenes que hoy en día me toca a mí educarlos en las universidades ya no saben ni quiénes son. Entonces estamos haciendo que la sociedad pierda su identidad. Eso es nada más bien abro para importante. porque se me está acabando el bloque, nada más para abordar esto. A ver, es que el lenguaje siempre es un espacio de disputa. Claro. O sea, llamar negro a alguien, o de llamarlo negrito, o llamarlo afrodescendiente, tiene connotaciones bien importantes. Bien importante. Y en efecto, cuando uno combate la discriminación racial, pues dependiendo cómo usas estas palabras, construyes realidades. Es inevitable que la discusión llegue al plano del lenguaje. No hay forma de evitarlo, ¿no? Es decir, dependiendo de dónde está uno parado y qué valores tiene, utiliza las palabras de manera distinta. Pero déjame mover en la discusión hacia acá. A ver, la pregunta es, ¿cómo debe un padre, una madre, defender su derecho a educar a sus hijos? Y cómo, usando ese derecho, reaccionar, educar, orientar, cuando un hijo o una hija empieza a manifestar deseo, atracción por alguien de su mismo sexo. Dejo la pregunta, me voy a corte y regresamos a abordarla. Seguimos en Espiral. De vuelta en Espiral, hablando de familias y diversidad, y les dejaba una pregunta sembrada antes de irme a corte. A ver, la pregunta es la siguiente. Aquí, excepto uno, los demás somos papás, mamá. De pronto empieza a ver que tu hijo está jugando con muñecas. No sabes qué quiere decir eso, pero en la generación donde yo me eduqué, es decir, el niño, eso es para niñas, ¿no? O estás viendo a tu hija jugando con espadas, o está jugando con pistolas. Y en la generación de miedo que eso es decirle a la niña, eso es de niños, suéltalo. Que es una manera ya de empezar a marcar, en efecto, que cada juguete, cada juego es distinto y que tiene que ver, en efecto, con el sexo. Comentábamos la semana pasada que hay quien desde muy niño se empieza a sentir muy maltratado por estas instrucciones. Incluso podría decirse que se puede sentir discriminado por estas instrucciones. Les planteo como si fuera estudio de caso, ustedes son maestros, ¿qué hacen? ¿Cómo reaccionan? ¿Cómo recomendarían a los padres que accionaran frente a esta eventualidad? La mamá. Hay un caso de una familia, ¿no? En un instituto que está en México, que se inició en Estados Unidos, justamente de un niño, ¿no? Que su papá era un militar, ¿no? Era muy serio el militar, y iba y venía, pero no estaba mucho tiempo en casa. Y estaba el niño más que nada con mamá, y él tenía 3 años de edad. Entonces el niño nada más jugaba con Barbies y jugaba con la mamá y hacía todas las cosas que hacía la mamá. Entonces ellos se acercan, ¿no? a este centro y les dicen, ¿qué hacemos? Porque nuestro niño parece que tiene una orientación sexual contraria al sexo que tiene, ¿no? Y el papá era bastante ausente, lo repito, y la terapeuta le dijo, es que el papá tiene que estar más integrado. Pero el papá lo que hacía era rechazarlo, porque decía, ¿cómo sigues jugando con muñecas? Le subía su autoestima. Y su autoestima. Entonces él lo rechazaba más porque le decía, tu hijo no lo estás educando bien, mira cómo juega con muñecas, ¿cómo es esto posible? Entonces, para no hacerles el cuento largo, lo que hicieron es ayudar a esa familia a que se integrara y que cada quien lograra encontrar nuevamente su identidad. ¿Qué hicieron? Al papá lo hicieron jugar con Barbies, vestirse de princesa. Y entonces el niño fuera reafirmando que su papá era igual que él. Es un tema también de Freud, ¿no? Digo, que es un tema que ahorita no nos ocupa, pero que es interesante verlo, porque las mujeres, nosotras nos identificamos con la mamá. Y llega un punto como a los 3 años de edad que vemos al papá como nuestro héroe y nos enamoramos de él, hasta que nos damos cuenta que tenemos miembros o genitales distintos y decimos, no, espérate, yo no soy de este bando, entonces me quiero regresar al mío y nos cuesta mucho trabajo porque voy a regresar con mamá. Cuando eres hombre es más sencillo porque te regresas con papá, pero si tu papá te rechaza,
Entonces ahí tú dices, no puedo estar aquí. Es un tema, ¿sabes qué, Ricardo? De que nos pongamos con muchísimo cuidado las familias a estar observando a los miembros de cada uno. A ver, déjame ver si puedo salvar con los demás este tema para ir al siguiente. Lo que estás diciendo es, acércate a tu hijo, no lo maltrates, no lo estigmatices, no lo lastimes. Fíjate que yo estuve en un programa de otra televisora hace algunos... Lo lamento mucho. Sí. En la otra televisora no. Y fíjate, lo que yo lamento es que en ese programa te ofrecen, como ya pasa después de medianoche, te ofrecen un whisky. Ah, mira. Eso sí lo lamento. Entonces, aguantamos tantito, es muy temprano. Estamos ahí con el whisky, ¿no? Y al final, el conductor, ¿no?, iba haciendo sus preguntas, íbamos entrando justo en todos estos temas. Era despuesito de las marchas, ¿no?, del Frente Nacional por la Familia, estaba muy caliente el tema. Y me dijo, usó una técnica que luego utiliza un buen periodista para meterte en la pregunta. Y me dijo, tú tienes un hijo, ¿verdad, varón? Se acordó de cuando nos presentamos y tal. Sí, es el más pequeño. No pienses en él, me dice, ¿no? Entonces lo que estaba haciendo fue justo que pensara y su carita se me vino, es decir, emocionalmente yo lo tenía aquí enfrente. Hizo bien su trabajo, digamos, el periodista. Y cuando de pronto me pone en esa situación y me dice, ¿qué le dirías a tu hijo si te dice que se quiere, ya es mayor de edad? No me digas quién es, no te imagines su nombre, pero él se llama José Mario, me lo imaginé perfecto. Y te dice que se quiere casar con un hombre. ¿Qué harías? Pregunta final de la entrevista. Le dije, mira, le diría que no se puede casar con un hombre, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y después le diría que lo amo profundamente. Eso es un poco, es decir, el que tú marques como padre de familia un deber ser, el que tú aclares, por ejemplo, que la institución matrimonial es entre un hombre y una mujer, el que también aclares que hay relaciones de otros tipos, porque también además los ven en la calle y se trata que no ofendas a nadie y hay que explicarlo en su momento, ¿no? Pero eso no es un matrimonio es una relación distinta y podríamos hablar todo el programa de la institución del matrimonio y tal, pero al final de lo que se trata es que marcando el bien para tu hijo, educando a los hijos varones como hombres, a las hijas mujeres como mujeres, siendo un padre presente, sobre todo eso, lo más importante es que sepan que les amas profundamente y que estás con ellos. Cuando eso se da, las cosas salen bien. Te diría que si no nos quedara un programa, digamos, la mitad del programa, yo aquí lo terminaba. O sea, me parece que es una conclusión impecable. Ahora, déjame darle la vuelta y déjame preguntarle a Rodrigo. Imagínate que ese niño no es hijo de Mario, sino es hijo de un militar, se enfurece, que le pega al muchacho, que lo maltrata, que lo humilla, y entonces un día llega la policía y dice, oiga, no le pega al niño, o la mujer va y lo denuncia, y el militar dice, el derecho del padre a educar a su hijo, no se meta conmigo. Yo voy a educar a mi hijo como se me da la gana. Y si quiero pegarle, y si quiero ponerle la pistola en la cabeza, ese es mi derecho. ¿Qué le dirías a ese padre diciendo que es el derecho que los convenios y las instituciones internacionales nos dan, ¿no? Ricardo, para hablar desde la teoría. Yo creo que, como todo, ¿no? hay que tener criterio. Y un criterio muy importante es el criterio de subsidiariedad, que es el tanto cuanto, ¿no? En tanto cuanto en la familia se puede vivir, convivir, ejercer tal cual ese derecho a ser padre para supervisar, cuidar y desarrollar los derechos que deben ser los primeros en atender, que son los de los niños, no tiene por qué meterse el Estado. El Estado solo se mete en tanto cuanto eso, por alguna situación extraordinaria, no funcione o se atente en contra de la integridad física de alguno de los miembros. Si hay un abuso, obvio, para la cárcel o hacer lo que se tiene que hacer. Si hay un abandono, pues una exigencia de, ¿no? Si hay una agresión física, por supuesto que tiene que entrar
el Estado, pero es tanto cuanto. ¿Por qué le digo esto? Porque el mensaje "no te metas con mis hijos" está respondiendo Que no es absoluto. exactamente, es en tanto cuanto, es un criterio y la subsidiariedad es el que nos dice esto. El "no te metas con mis hijos" tiene que ver con un abuso por parte del Estado, por parte de la institución gubernamental, por parte de la ideologización de quien detenta el poder en contra de la subsidiariedad. ¿Por qué lo decimos? Porque una ideología que tiene una raíz bien clara, que tiene autores específicos, que no es algo etéreo, es bien concretito, y ahí podemos ubicar desde la dialéctica de oposición de clases de Marx, de Engels, podemos ubicar perfectamente lo que es el existencialismo de Jean-Paul Sartre, cómo lo aplica a la dimensión mujer Simone de Beauvoir, etcétera, a una ideología bien agresiva. Estos criterios me ayudan mucho más, porque yo regreso al tema de ideología, entonces lo que hace es oponer religión a ideología, que es un poco, la verdad, ocioso la discusión, porque entonces ahorita te regreso a Santo Tomás y Aristóteles, y en fin, ¿no? Nos metemos en una cosa. O a la discusión pública. Pero déjame que seguir un con este Estado criterio no que puede pusiste que me meterse parece así. muy importante. Entonces tú dirías, el derecho de los padres a educar a sus hijos se termina cuando ese padre o esa madre utiliza violencia. No es absoluto. No es absoluto. Así es. Ahí lo podemos dejar. Estamos de Ahora sí, acuerdo. Ricardo, te paso. déjame centrar esto que es bien interesante. Hay que entender cuál es el origen del derecho familiar. Derecho familiar, al final del día, que nace en Roma, es una institución del derecho privado, donde el ámbito privado es importante y el Estado solo se mete, como dice Rodrigo, cuando el ámbito privado tiene alteraciones. Entonces, en este tema de derecho familiar hay que ver también que hay algo que se llama interés superior del menor, ¿no? El interés superior del menor está siempre velando o está conviviendo con el derecho de los padres a educar a los hijos y con las propias obligaciones estatales acerca de la educación y acerca de la provisión de bienes o de la provisión de servicios. Entonces, aquí lo que hay que decir es cierto, el derecho de educar a los padres no es absoluto, pero el Estado, al entrar al ámbito familiar, lo debe hacer solo por excepción, por casos excepcionales. Solo por excepción. Solo por excepción, por casos excepcionales. Es decir, cuando falla el interés superior del menor, ¿no? Cuando se pone en riesgo la integridad física, emocional, psicológica del menor, hay criterios súper desarrollados. Lo que no puede hacer el Estado o no puede hacer nadie ajeno al vínculo familiar es imponer una ideología a un menor o tratar de orientar su criterio sin que éste tenga el respaldo del padre o tutor. ¿Por qué? Porque la lógica del derecho familiar es muy simple. El menor de edad, que es un estándar que se ha marcado en el derecho como formador de criterios, el menor de edad no tiene aún la capacidad jurídica para tomar decisiones plenas y conscientes sobre sí, sobre sus actos. A ver, ¿No? lanzo el siguiente dilema y sin esto pasar con Alejandro en esta discusión. El número de embarazos adolescentes que hay en este país es enorme y sigue creciendo. Y es claramente una falla de educación de la casa y una falla de educación de la escuela. Una de las discusiones más importantes en el mundo es fuera de la casa, pero en este ámbito que todavía linda en lo privado, ¿no? En el ámbito educativo, es si debe darse educación sexual. Precisamente para que los menores de edad, antes de entrar a la etapa reproductiva, sepan cómo cuidar Y su después cuerpo, también. dignificar su cuerpo, saber cómo quererse, cómo querer al otro Cuidarse. y eventualmente cómo cuidarse. Entonces, hay toda una discusión muy complicada de no te metes con mis hijos y decir, yo quiero darles la educación sexual. Y otros que dicen, a ver, dada la circunstancia de este país, dado el crecimiento, necesitamos que alguien más entre porque la familia no está resolviendo el problema. Es otro dilema. ¿Cómo lo enfrentas, Alejandra? ¿Qué opinión tienes al respecto? Mira, yo también soy economista, ¿no? Soy licenciada en economía y me gustan mucho los números. Por ejemplo, en Estados Unidos, que es uno de los países donde más información de la sexualidad hay, en donde está la clase esta que se llama Sex Ed en todos los colegios,
es donde más adolescentes embarazadas hay, según el Federal Statistics of Bureau of Statistics. ¿Qué pasa con esto? Dices, pero ¿cómo es posible si hay tantísima información? Más hoy en día, y antes había, no sé, antes de los años 60 había alrededor de 5 o 6 enfermedades venéreas conocidas, hoy en día hay más de 30. ¿Qué está pasando? Hay cada vez más información y cada vez más embarazos no deseados, ¿no? Y sobre todo en adolescentes, y también es un problema en México. Bueno, aquí yo lo que veo es de que se está centrando la educación sexual en la genitalidad, en el placer absoluto y en el que si tú quieres, puedes, mientras seas responsable. Y ojo aquí, voy a entrecomillar responsable. ¿Es que los libros de texto traen ese mensaje? Claro. Claro, en los de la Secretaría de Educación Pública. Digo, yo los reviso siempre cuando van a entrar mis hijas a un nuevo año escolar, me pongo a ver para ver y explicarles yo. ¿Una sola vez mencionan la palabra placer en los libros de texto? Claro, sí, sí, sí. Autoerotismo, incluso en libros para niños de preescolar. Sí, y te hablan de la atracción hacia el mismo sexo, te hablan de todos estos temas, que yo no estoy diciendo que esté mal, estoy bien, sino lo que estoy yo queriendo expresar ahorita es decir que el amor lo están centrando en un tema de sentimiento. Y hoy en día todo, mientras sea amor, supuestamente, es decir, siento bien en lo que sea. Si amo a mi computadora, está bien. Si amo a mi profesor, está bien. Mientras yo ame, entonces se vale. Y entonces, a lo que yo iba con el tema de la responsabilidad, nos venden la idea de que responsabilidad implica ponerme un condón o tomarme una pastilla. Cuando eso o no falla... tener relaciones sexuales. Pero eso no nos lo dicen. Ricardo, nunca nos hablan de la abstinencia. De hecho, yo estaba en foros en la ONU que cuando yo les menciono, ¿y por qué nunca hablan de la abstinencia o el compromiso? Se burlan de mí las mujeres y me dicen, ¿y cómo sabes que él va a hacerte Tengo fiel aquí o los no? libros, pero a ver, en todo el tema del respeto al cuerpo tiene muchas expresiones. Pero, a ver, entendí tu argumento, pero déjenme volver a preguntar un poco así en abstracto. ¿Debe o no haber educación sexual en la primaria antes de llegar a la edad reproductiva? Sí debe haber. Pero debe ser una educación. En las escuelas. Sí, claro. Integral. No es solo tarea de los papás. No, debe haber. O sea, debe haber. Debe haber. Sí. Pero debe haber una educación que respete también las creencias, la forma de vida, los valores de los padres de familia. No tiene que estar en contradicción. Eso es muy importante. Y esto no es solamente un tema religioso, pero además debe ser una educación que funcione. Y los hechos nos demuestran que no funciona. Tú ahorita pones el ejemplo como si el Estado apenas interviene en la educación sexual. El Estado tiene 30 y tantos o 50 años educando en el tema y es tan corresponsable de que esto no funciona como los padres de familia. Yo incluso te diría lo contrario. Lo que el Estado está haciendo, lejos de ayudar... Te devuelvo la de Alejandra. Hasta el año 2000 había una reducción importante en embarazos adolescentes. Es con la llegada del PAN y el cambio de la política de educación sexual, déjame utilizar el término, más restrictiva para el Estado, que crecieron los embarazos adolescentes. Entonces, el Estado es responsable de ese crecimiento porque cambió la política que teníamos antes del año 2000. ¿Cuál era la política anterior? En efecto, informativa. Los libros de texto eran informativos. Donde se empezó a evitar que hablaran de reproducción sexual, en ese momento es cuando creció. No la comparto, la tesis. Mira, el programa que hoy está planteando este nuevo gobierno, que no es el gobierno de los gobiernos panistas, que además yo no soy panista y estoy también muy inconforme con muchas de las cosas que hicieron, es decir, no lo avalo, no me parece que hicieron un buen trabajo tampoco, logra todo lo contrario de lo que buscan. Fíjate, tú ves el ENAPEA, no sé si la audiencia en estos términos... Es el ENAPEA. Es la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente. Correcto. Es un documento de más de 100 páginas, que es una estrategia que busca ser integral y que participan no sé cuántas secretarías. Nos dimos a la tarea de analizarlo. Ni siquiera con un análisis, que también lo hicimos, pero ahorita no te voy a dar un análisis de fondo médico o psicológico. No, simplemente en términos. Cuando tú ves el ENAPEA, que lo que busca es reducir justo el embarazo adolescente y las enfermedades de transmisión sexual, menciona cerca de 100 veces en sus 100 páginas anticonceptivos, menciona 52 veces, es decir, una vez cada 2 páginas, derechos sexuales y reproductivos, y un concepto que le llaman ARAPS, que son anticonceptivos reversibles de acción prolongada. Y algo, Mario, como ven que no funciona los condones y todo esto, tienen que hacer algo más, ¿no? Entonces vamos a ponerle a las niñas parches hormonales desde los 12 años, por supuesto sin autorización de los padres, y DIUs. Y en la página 88 del ENAPEA, y te invito a que lo consultes y a toda la teleaudiencia también, dice expresamente que estos deben darse sin la mediación de padre, madre o tutor. ¿Qué te parece? ¿Conocimiento o consentimiento? No es que te corte, pero vamos a corte, regresamos.
Estamos de vuelta en Espiral y Mario nos soltó una bomba aquí, que hay un documento El oficial ENAPEA, Estrategia que Nacional. promueve que los menores de edad utilicen medios Arap. de anticoncepción sin ninguna consulta ni mediación de los padres. Así es, Así es. expresamente. Te puedo decir que lo voy a buscar, me Página parece 88. un escándalo. Página 88. Me parece un escándalo. Así Es es. decir, que se pueda construir una política donde en efecto agredes los derechos de los padres. Lo que sí, en fin, lo voy a dejar aquí. Y esa es una de las razones del por qué no te metas con mis hijos. Y hay algunas otras cosas más. Aquí el problema no es para nosotros el que no haya educación sexual. Debe haber educación sexual en términos informativos, objetivos, de lo que es la parte biológica del ser humano, pero tiene que estar acompañado, respaldando lo que dice Ale, pues de una educación, hombre, más integral, más humana, tomar en cuenta lo que son los padres, porque de lo que estamos hablando, el problema y por qué surge el no te metas con mis hijos, es que ahorita no está habiendo en varias partes una educación sexual, no. Lo que está habiendo es una promoción de una ideología que se va hasta la cocina. Ya lo dijo Mario con esto y pongo sobre la mesa otro elemento. En la Ciudad de México hay una ley que ya fue aprobada, que por cierto a nivel federal el contenido principal de esto no fue aprobado, pero en la ciudad sí, que se entiende por derechos sexuales y reproductivos. En la Ley de Juventud de la Ciudad de México hay un capítulo de los derechos sexuales de los jóvenes. Y ahí puedes ver cómo, hasta dónde llega esto. En un artículo se menciona que los jóvenes tienen el derecho a la autoconstrucción de la identidad sexogenérica desde menores de edad. Y ahí se les da el derecho, entre comillas, para saltarse a sus padres, acudir directamente a las instalaciones gubernamentales para que les practiquen una operación quirúrgica de amputación de aparato reproductivo. Estás llevando y muy lejos ese una párrafo. No, pero a ver, inyección hormonal mensual. Estás llevando muy lejos el párrafo. Porque una cosa es que tenga la persona derecho a la autoconstrucción de su identidad, y entre esas partes de la identidad está la identidad sexual, por cierto. Y otra cosa es que el gobierno de la ciudad o cualquier gobierno esté promoviendo Es que a la la amputación. letra lo dice la ley. Que pueden Y irse también te lo invito a operar, a hacer un cambio. Sin Eso es conocimiento mentira. ni permiso Es que de eso- los padres. Perdóname, ahí sí te puedo decir, la investigación está hecha. No hay ningún lugar donde lo diga y hay una discusión muy amplia porque tendría que ser Mira, con acompañamiento médico. No me creas a mí. Que se consulte tal cual y igual Pero ya tenemos aquí me dijo tiempo. que la página 88 De la ENAPEA. está de la ENAPEA. Tal cual. ¿Dónde está eso? La Ley de Juventud, capítulo de los derechos sexuales de los jóvenes capitalinos, expresamente dice que pueden hacerlo sin conocimiento o permiso de sus padres. ¿A qué edad dicen Menores que se de edad, puede hacer? 14 a 29. No, pero Es decir, menores de edad es antes de los 18. Claro. No, después de los 18 los papás ya creo que no tienen Claro, mucho por que eso, decir, pero ¿no? aquí estamos hablando de 14 a 18, 4 años menores de edad. En que el muchacho puede llegar a saltándose pedirlo. a los padres. Ahora, déjame decirte una cosa, perdón Ricardo, muy rápido, perdona. Ahí está el debate de derechos. Ese es el debate de derechos en el que queremos centrarnos, no en el falso dilema donde nos ponen con la discriminación. O sea, no hay un tema de discriminación. Aquí está el dilema. El dilema de derechos o donde tiene que entrar esta parte del aparato del Estado, del derecho a regular o no regular. Y lo que se dice es, yo te diría, se pretende una educación al tenor literal del artículo 3º constitucional, porque cuando es laica, el laicismo, en el mejor de los términos entendido, es laica de ideologías, incluida la ideología de género, incluida la ideología de los grupos LGTTI, o sea, es una educación que permita con bases científicas, con conocimiento objetivo y con un acompañamiento que se centra en la dignidad del menor, dar una educación que le permita tomar decisiones acorde a su edad. Aquí el tema, insisto, es si el derecho civil que nos ha regulado por más de 2000 años
ha visto que los menores son sujetos de protección en tanto que tienen diferentes incapacidades en el sentido propio jurídico, es decir, no pueden suscribir contratos, no pueden realizar actos jurídicos, no pueden todavía tomar decisiones respecto de sus estados civiles con los asegúnes que tiene la ley. La pregunta sería, ¿por qué sí pueden decidir cosas con una ideología que ha sido impuesta desde una agenda? ¿La operación? No, Desde la operación, de los métodos anticonceptivos. Ricardo, en el tema que estás tú diciendo, yo he asistido a más de 50 partos porque soy educadora perinatal y aparte soy dula. Yo me he metido a los hospitales públicos, es de donde surge la idea de hacer mi fundación para ayudar a estas mujeres. Me llegan niñas de 15 años y tienes razón, llegan embarazadas. ¿Por qué? Porque también nos están diciendo todo el tiempo... ¿Tú crees que llega embarazada esa niña por el libro de texto que le dieron no por en la el escuela? libro, no, por todo lo mediático que hay, que nos está diciendo que para ser feliz, la última campaña de la Ciudad de México está diciendo todo el tiempo, para ser feliz, si estás en edad, entonces puedes acostar. Y entonces ese mensaje está en todas las películas, en pero todas está las series de tristísimo, televisión. pero eso está peligroso, está inmiscuido por todos lados. No necesitas educar a esa niña para vivirse hoy, en el siglo XXI, frente a esa cantidad de información. La tienes que educar a amar y a ser amado, porque todos estamos en este mundo para amar y para ser amados, aunque suene romántico. Pero entonces Ricardo, por eso es déjame importante comentarte la una familia. cosa. Hay una especie como de esquizofrenia, y permíteme el término, en la manera en cómo el Estado actúa. Te voy a poner un ejemplo desde mi punto de vista de una intervención adecuada del Estado. Y aquí sí lo he dicho en todo foro donde me han invitado, así como he estado en contra de algunas medidas del presidente, esta me parece que ha sido acertada. Me refiero a la disminución de la obesidad infantil. Aquí el Estado ha tenido una intervención inteligente, bien llevada, bien consultada, con los padres de familia y valiente. El presidente prohibió anuncios de televisión de una industria muy importante en el país, como es la industria alimentaria. Hoy lo paradójico es que te encuentras anuncios, ya no hay, no sé si puedo decir marcas, pero todo lo que ustedes saben de golosinas y los personajes con los que nos identificamos de niños, ya no están. Pero sí te encuentras los geles multiorgásmicos en cualquier horario para los niños. Fíjate que, horario. Sí, fíjate que en el tema de la alimentación, entonces es esquizofrénico, o sea, entonces al Estado solo le preocupa la panza de los niños. Sí, claro. Será que ya no veo televisión, pues ¿verdad? Más que Espiral, pero Ricardo, aquí en este programa te juro que nunca hemos pasado ese, ¿no? Bueno, ahí te va. Pero hubo una época que te decían, cambia de conducta, llévate con gente sana. Entonces estaban discriminando a la gente que no era sana. Pero ahí te va, fíjate. O sea, para que no tuvieron la engordáramos. valentía de intervenir directamente porque parten de la base, y lo dicen todo el racional de la estrategia de gobierno, de que los menores de edad confunden realidad con ficción, no pueden tomar buenas decisiones alimentarias y hay que trabajar prohibiendo cosas que no salgan de los medios de comunicación, prohibiendo que tengan acceso a alimentos altamente calóricos o chatarra en las escuelas. Es decir, hicieron todo un conjunto. ¿Y qué crees? Disminuyó la obesidad infantil. Está empezando a disminuir. En el embarazo adolescente es todo lo contrario. Te voy a poner un ejemplo, lo voy a llevar al ridículo. Es como si yo llegara y te dijera, mira, para disminuir la obesidad, vamos a decirle a los niños que tienen derechos alimentarios, que tienen que probar todo lo que hay en las escuelas porque es su derecho, no se les puede prohibir. Partamos de la base de que pueden tomar buenas decisiones, de que sí pueden diferenciar la realidad de la ficción, no involucremos a los padres de familia, pero además, como sabemos que algunos van a engordar porque, pues, qué mal plan, ¿no? Come todo lo que quieras, pero no engordes, es lo que les dicen acá. Ten todas las relaciones, pero protégete. Como sabemos que algunos van a engordar, entonces vamos a darles técnicas para vomitar, pero pues es incómodo, algunos papás se van a molestar. Y nada más termino el argumento del ridículo. Y si no, entonces hagamos una campaña donde les pongamos parches gástricos a todos los niños para que no engorden. No lo resuelve. Sí, acéptame una cosa. En ambos temas, la premisa es la misma. Es, mientras más información, más racionalidad en la toma de decisión. Fíjate que aquí no. Yo creo que no le estás diciendo al niño, come más. No, le estás diciendo, a ver, ten la información de que este refresco tiene una carga calórica tal. Déjame terminar con el argumento, ya te escucho yo. Tiene una carga calórica tal, te va a hacer engordar. No te está diciendo pruébalo, te estoy diciendo lo que te puede causar este refresco. La educación sexual tendría que ser similar. Es decir, estas son las opciones, Ricardo. Esta es tu pero no dignidad. Es así. Coincido. Yo estoy totalmente de acuerdo. Es el mismo principio, es dame toda la información, no me la ocultes. Pero nadie está diciendo que se oculte la información. Pero no es solamente informar, es formar, y eso es muy diferente. Un adolescente o un niño sobre todo, no solamente es darle toda la gama y tú decides, no,
te voy a acompañar y te voy a dar criterios de lo que te conviene a ti como persona y sobre todo de las consecuencias si tomas ciertas decisiones. Yo estoy perfectamente de acuerdo contigo, no hay que ocultar, hay que decir, pero hay que decir todo. Entonces, por ejemplo, en la campaña que hubo una época de la Secretaría de Salud que nos decía que el condón era 99% seguro para evitar embarazos y enfermedad de transmisión sexual, era una mentira y es un problema de salud público que se genera una falsa seguridad en los jóvenes. Esa es una cosa, ¿no? Otra sería que todo se centra, y repito, en la genitalidad y en que se siente rico y ya, con eso está suficiente y mientras te pongas un condón está bien. Yo lo que digo es, ok, que digan todo esto, que digan los datos reales, porque la Organización Mundial de la Salud te dice que el condón es de 0 a un 85%, de 0 a un 80% para evitar enfermedad de transmisión sexual, porque hay ciertas enfermedades que ni siquiera protegen. Por ejemplo, ¿sí? Y 85% es para evitar embarazos. Pero si se usa de una forma consistente y constante, y como no somos perfectos, bueno, reduce todo ese porcentaje. Esa es una. Y otro ejemplo que yo daría para complementar lo que tú dices, y estando de acuerdo con tu propuesta, es irnos a Uganda. Uganda es un país que hizo el plan ABC, abstinencia, be faithful, ¿no? Sé fiel, o condomízate, que son los 3 niveles de la persona. Lo más humano es abstenerte, controlarte, autogobierno, si no estás dispuesto a un compromiso. Ahora, si no puedes eso, bueno, vete al plano de la monogamia, de la fidelidad. Y si ya de plano no puedes, entonces condomízate y te vas a la parte más infrahumana, más primitiva. Yo creo que un gobierno... ¿Condomízate? ¿Qué es? Condomize, o sea, ponte Utiliza condón, un ¿no? condón. O sea, usa un condón. ¿Por qué o era ponte... más infrahumana? Pues porque si ya no, o sea, es como los animalitos, vamos a esterilizarlos porque no se pueden controlar y se van a acostar, bueno, van a copular, por así decirlo. Entonces, cuando tú te pones un condón nada más así, porque no supiste contenerte, ni siquiera reconoces tu fertilidad. Por ejemplo, una mujer puede reconocer perfectamente su fertilidad y saber cuando está embarazada. Si no quiere tener hijos, se podría abstener. Ahora, ¿quiere tener relaciones? Bueno, tú decides. El condón también se utiliza en parejas que no se quieren embarazar. Por que están supuesto, casados. por eso lo acabo yo de quitaría decir. la palabra infrahumana ya en esta discusión No, que pero tenemos, quise porque decir más primitiva. Yo lo he O sea, usado. A ver, tengo que no. decirlo con mi esposa para no bien, embarazarnos. está bien. Me Pero sentí es de pronto un maltratado. tema de A ver, de voy al autocontrol. siguiente Sentiste tema. discriminado. Sí, me sentí discriminado. No, Pues yo lo no. uso y no soy infrahumano. Miren, tengo la pielecita bien humana. Eres muy A ver, humano. y Pero es aquí- lo más voy hacia el primitivo, quise cierre. decir, ¿no? No, en la época primitiva no había condones. A ver, voy al cierre. Y el cierre tiene que ver con mi mayor preocupación haciendo los 2 programas. Y es que no veo condiciones de diálogo. Es decir, de un lado oigo, es una visión anticientífica, es una visión religiosa, es una cosa dictada desde el Vaticano que ya pasó de moda. Del otro lado oigo, es una visión ideológica que nos están imponiendo, la ideología de género, el género no existe, la sexualidad no existe. Y yo me pregunto, si ambas partes tienen que construir la política educativa, si ambas partes tienen que revisar lo que las leyes merecen para no quedarnos en la época del pater familias, que utilizaba a los hijos como objetos, no como personas, ¿cómo le hacemos? Se quejaron hace un momento, yo coincido en la queja, que la decisión de Enrique Peña Nieto a propósito del matrimonio igualitario salió como de la chistera. No hubo un debate, no hubo una discusión. Y hoy, por cierto, está muerta justamente porque no hubo discusión. Fue electoral, además. Entonces, Y le salió mal. Y le salió mal. a ver, ¿cómo hacerle? Vamos hacia allá. Yo oigo aquí argumentos, algunos me convencen, otros no, pero todos tienen razones, o sea, todos están fundamentados sobre la reflexión. La semana pasada escuché argumentos que algunos me convencieron, otros no, pero tenían razones. ¿Cómo hacer para que el diálogo deje de ser tan polarizante, tan enfrentador? ¿Alguna idea? ¿Quién quiere comenzar? Yo Sí. te A ver, tomaría la palabra, Ricardo. A ver, yo creo que tú lo decías a chiste, para salir del pater familias, lo que nos enseña la historia del derecho, y sobre todo el derecho romano, es que encontraban justos medios. El derecho es un orientador de conductas. No tiene la verdad absoluta, no la tiene, pero nos forma criterios y nos forma conductas. Y aquí la pregunta está muy simple. Creo que los 2 grupos coincidimos en una educación sin ideologías. Ellos atacan la ideología que tenemos nosotros atacamos la ideología que tienen ellos. Yo creo que habría que centrarnos un poco más en el ser humano, ¿no? En la dignidad completa del ser humano, que esa no está en discusión. O sea, nadie está diciendo discriminemos, nadie está diciendo menospreciemos al diferente, no, estamos diciendo convivamos, ¿no? Entonces, si partimos de nuestros puntos en común va a ser más sencillo. Es decir, una educación que tenga por base la tolerancia, el respeto a la diversidad entendida como algo más que sexual, ¿no? O sea, porque además se han apropiado del término, como si diversidad fuera sinónimo de diversidad sexual.
No es el caso, hay mucha diversidad. Tú has planteado diversidad étnica, diversidad económica, ¿no? Entonces, plantear estos temas así y decir, bueno, a ver, no metamos ideología, vámonos a la base de la ciencia, vamos a explicar para qué sirve el aparato reproductivo masculino y femenino y luego cómo eso implica a la parte emocional, cómo eso implica la dignidad humana. Explicar que, como lo decía Ale, en un primer momento lo ideal sería la mayor seguridad está en abstenerte. Luego, si no puedes abstenerte, pues está en ser monógamo o en tener una relación estable. Y también, si eso no funciona, están estos métodos. ¿Ves condiciones de diálogo con la otra parte? Pues yo esperaría que sí, porque al final ellos están reclamando respeto y tolerancia. Y creo que en el mismo reclamo estamos nosotros, respeto y tolerancia. Adelante, Rodrigo. Yo creo que para poder iniciar se necesitaría dejar de lado lo que se considera como lo políticamente correcto. Sin discusión pública, el presidente pensó que era lo políticamente correcto, que acomodaba bien con alguna instancia de otros lados y vámonos, completo, arrollando a los otros. Yo creo que hay que quitar lo políticamente correcto y hay que iniciar discusión pública, debate público. El tratar de entender desde la perspectiva de, a ver, si el gobierno, si la política es algo que nos va a beneficiar o afectar a todos, tenemos que participar todos. Mario, ¿crees posible construir un puente? Sí, sí lo creo, pero tiene que hacerse de una manera distinta. El Estado tiene que no intervenir como lo ha hecho, tiene que evitar usar los órganos del Estado para imponer solo una visión, y creo que tendría que haber más programas como este, pero además en donde pudiéramos estar las partes juntas. De hecho, me llamó la atención que cuando fuera de cámara me decías, es que yo no sé qué iba a pasar si los juntaba. La verdad es que no iba a pasar nada. Yo te debo decir incluso que he participado en debates en donde ha habido gente, liderazgos notables de la comunidad gay, y hemos incluso cordialmente llegado a acuerdos, te lo digo tal cual, y se puede. Alejandra, cierras tú. Y dentro de nuestras diferencias siempre podemos llegar a coincidencias, yo estoy segura de eso, y sobre todo yo invitaría a la gente que nos está viendo que nos centremos en el tema de la familia y en el bienestar social, que veamos el bien común, que eso es lo que todos queremos. No se trata de ver quién gana, sino cuál es el bienestar común. Y ese bienestar común no quiere decir que todos hagamos lo que queremos. A veces nos tenemos que sacrificar. Y un ejemplo final sería, cuando soy mamá, yo me tengo que sacrificar muchas veces para que mis hijas coman. Tengo que sacrificarme para que ellas duerman y yo no duermo. No es un bien común como el que estamos vendiendo actualmente en el que todos hacemos lo que queremos, sino que hay que sacrificarnos en algunas cosas para que todo lo demás se desarrolle muchísimo mejor. Y yo creo que ahí es donde podríamos llegar a conciliar y a hacer las cosas mucho Pues mejor. agradezco de veras mucho la inteligencia puesta aquí, los argumentos, creo que ilustran, amplían nuestra comprensión del tema. Hoy nos dedicamos a hablar de qué ocurre o cómo la familia debe tratar las expresiones de diversidad. Creo que más fue muy claro que diversidades hay muchas. Una de las que puede ser agredida es la sexual y que hay distintas formas de abordarlo. Y por lo tanto hay distintas políticas posibles y distintas leyes posibles. Las leyes y las políticas son públicas y lo público en efecto requiere inclusión y la inclusión abarca la conversación incluyente. Es un trabajo que el periodismo hace. Ojalá y la política lo haga, y celebraré mucho, en efecto, si podemos tener aquí una conversación donde las distintas partes pongan su tramo, su ladrillo para construir el puente, porque sin puente lo que tenemos es guerra, es violencia, es incomprensión, es desde luego discriminación. Próxima semana, Canal 11, Espiral. Gracias por habernos permitido entrar a su hogar.